Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su curso de la serie de Excel. En este video vamos a comenzar a revisar el uso de los informes en Power BI y vamos a utilizar como ejemplo la consulta que creamos anteriormente y que guardamos denominada consulta de nómina, la cual tiene una conexión con una tabla de nómina y que adicionalmente agregamos algunas columnas calculadas y algunos medidas, en este caso como la medida nuevo costo de nómina, promedio de sueldo o los campos calculados año de nacimiento y el incremento salarial, aparte de las columnas que ya aparecían por defecto. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, de las visualizaciones que podemos tener principales dentro de nuestro Power BI, esta sería la visualización de datos. Recuerden que también tenemos la de relaciones y la de informe. Vamos entonces a comenzar a revisar las prestaciones de la visualización de informe, cambiándonos de vista. En la parte lateral izquierda tenemos entonces en forma de un icono con barras verticales, tenemos el acceso a la vista de informe. Acá tenemos lo que se denomina el lienzo. Aquí tenemos entonces el área donde vamos a crear nuestros dashboards. Recuerden que estos dashboards pueden ser llevados a Excel, pueden ser publicados en la web para compartir con otros compañeros o publicados en dispositivos móviles a través de las aplicaciones de Power BI para móvil. Ok, también tenemos dos paneles laterales que sería el panel de visualizaciones y el panel de campos. En el panel de campos podemos ver los campos de la tabla única que importamos desde el libro de Excel y que ahora contiene también unas medidas y unas columnas calculadas. Fíjense que estos paneles se pueden contraer y expandir dependiendo de cuando los requiera. Por ejemplo, los campos los puedo contraer. Fíjense que solamente veo las visualizaciones. Igualmente puedo hacer con las visualizaciones, teniendo mucho más área para visualizar. En esta área, fíjense que en este caso tenemos igualmente las herramientas de inicio, vista, modelado de ayuda. Aquí tenemos, por ejemplo, la de inicio, donde vemos, por ejemplo, que podemos, en esta sección tenemos una sola página o un solo lienzo. Fíjense que aquí aparece en la parte inferior, página 1. Estas páginas se le puede cambiar el nombre. Por ejemplo, vamos a colocarle indicadores generales de nómina. Y tiene la opción de agregarle más hojas. De hecho, yo puedo mandar un informe con muchas hojas en este caso de informes, y que pueden ser accedidas, como les comenté anteriormente, vía web o enviándolas como una visualización a través de un libro de Excel. Solamente que recuerden que debo tener el complemento de Excel para poder visualizar, por ejemplo, este tipo de informe. Ahora, acá tenemos entonces, fíjense que tenemos el área completa donde podemos agregar entonces, aquí tenemos algunos accesos como por ejemplo nueva página, nuevo objeto visual, botones, cuadro de texto, imágenes, formas, puedo actualizar los datos, editar las consultas. Aquí por ejemplo tengo opciones, por ejemplo, para obtener algunos elementos desde archivos de Smart Play, tengo las relaciones, puedo crear nuevas medidas o nuevas columnas. O crear medidas rápidas o publicar en este caso en la página de Power BI. Voy a abrir en este caso la ventana de visualizaciones. Fíjense que aquí tengo los elementos o el panel de elementos o iconos que te muestran la forma de presentar los datos. Fíjense que aquí tenemos algunos elementos como un medidor, tenemos por ejemplo de tipo tarjeta, tenemos aquí el gráfico de barras apiladas, tenemos gráfico de cascada, tenemos gráficos de área, de áreas apiladas, de áreas normales, tenemos columnas y barras, tenemos en este caso mapas, también tenemos tablas y matrices. Ejemplo, si yo quisiera presentar en forma de resumen una tabla donde yo pueda ver cuánto es el costo de la nómina por sucursal, yo tendría que usar en este caso una tabla. También tenemos segmentación de datos y también tenemos matrices para tablas compuestas por fila y columna. En este caso, como es una tabla sencilla donde en la fila van a estar los sucursales y las columnas de cálculo van a ser, por ejemplo, el costo actual de la nómina, entonces voy a llevar una tabla, un objeto tabla a mi lienzo. En este caso voy a llevar una tabla a mi lienzo. Aquí tenemos la tabla, que sería el primer procedimiento, insertar el objeto. Acá tenemos la tabla, pero fíjense que la tabla aparece en estos momentos vacía. Y la idea es ahora indicarle cuáles son los campos que va a contener la tabla de Power BI.
Ok, ahora fíjense que acá tenemos entonces nuestro panel de campos y la idea es que mostremos en una tabla sencilla de una sola dimensión, resumido en forma de fila, algunos datos correspondientes a las sucursales. Vamos a buscar entonces el campo. Hay algunas cosas similares al campo, a las tablas dinámicas. Y es que buscamos el campo sucursal y lo marco, en este caso lo selecciono en la casilla de verificación. Fíjense que el campo pasa a la sección filtro de nivel de objetos visibles, a visual seleccionado en este caso, o visual seleccionado, y acá tenemos entonces el campo. Una vez que seleccionamos el campo del objeto, podemos darle formato. Por ejemplo, aquí este objeto, yo voy ahora a ubicarme en el icono de rodillo que dice formato y podemos darle algunas especificaciones a la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos varios elementos a tomar en consideraciones. Por ejemplo, formatos generales, de estilo de tabla, de cuadrícula, encabezado de columna, valores totales, formato de campo y formatos condicionales, fondo, bloquear relación de aspecto, bordes y título. Ejemplo, si yo quiero que el tamaño de las letras sea más grande, tendríamos entonces que irnos a cuadrícula. Desplegamos las pruebas de cuadrícula, que tenemos entonces el tamaño de la letra que está en 8 puntos. Si lo colocamos en 12 puntos, observen ahora que la tabla va a ser, las letras van a tener mucho más grande dentro de la tabla. Y si las colocamos, por ejemplo, en este caso nos vamos a rodillo, recuerden que marcamos entonces en rodillo el objeto seleccionado, en este caso, perdón, me voy entonces ahora hacia rodillo en la sección de, vamos a buscarlo acá, cuadrícula, y acá tenemos entonces el tamaño que se ha cerrado. Voy a aumentarlo a 14. Aquí tenemos entonces en 14 el tamaño de la tabla. Voy a ajustar el ancho de la tabla. Acá está. Fíjense que tenemos entonces el ancho de la tabla en 14. Fíjense que la tabla se puede simplemente con darle un clic, el usuario puede interactuar y cambiar el orden, en este caso de los valores. Ok, aquí tenemos entonces la tabla. Ahora, si queremos darle un estilo a toda la tabla, marco entonces mi objeto y nos vamos entonces a rodillo, pero vamos a buscar entonces las propiedades de, en este caso, estilos de tabla. Dice que aquí aparecen algunos estilos, por ejemplo, ninguno, mínimo, encabezado en negrilla, filas alternas con contraste, filas llamativas del encabezado en negrilla, disperso y comprimido. Por ejemplo, vamos a ver estas filas llamativas. Observen que aparece el formato que se le aplica entonces a la columna. Y pues también está, en este caso, estando en la sección de estilo de tabla, vamos a llamar filas llamativas con el encabezado en negrilla. Ok, fíjense que aquí ahora diferencia el encabezado en negrilla. Y así fíjense que hay diferentes elementos, por ejemplo, para mostrar qué tipo de cuadrícula quiero. Por ejemplo, para cuadrícula, el espaciado entre las líneas, el color del esquema, el grosor de las líneas, el tamaño de las letras, que ya lo vimos, ¿verdad? Y la altura en este caso que tendría la tabla. Aquí tenemos, fíjense, el suficiente espacio para mostrar entonces los indicadores, por ejemplo, o en este caso los nombres, que es lo que he mostrado hasta ahora, los nombres de las sucursales. Ahora, los valores que vamos a resumir, en este caso, si quisiera saber cuánto es el costo de la nómina por sucursal, recuerden que lo que tienen el símbolo sumatoria son los que podemos llevar a campo como cálculo, como la cédula, la cantidad de hijos en asistencia, por ejemplo, y los sueldos. ¿Ok? Si yo quiero marco el campo sueldo, automáticamente el campo sueldo pasaría, si estamos en la lista de campos, si estamos en la sección de campos, fíjense que los sueldos pasarían también a valores, ¿ok? Pero como un resumen. Aquí tenemos entonces el cálculo de la nómina, aquí tenemos entonces el sueldo, aquí tenemos entonces el campo sueldo, que es el que acabamos de seleccionar. Fíjense que en una lista desplegable yo puedo escoger el cálculo, que puede ser no resumir, suma de sueldos, promedios, mínimos, máximos, recuento, distintivo, recuento, diversión estándar, varianza mediana, o mostrar valores como, sin ningún cálculo, con un porcentaje en total general, o una nueva medida rápida, o sea, con un cálculo para mostrar un indicador específico. En este caso yo quiero la suma, y aquí tenemos la suma. Si queremos algún formato condicional para resaltar alguno de las sucursales, podemos escoger cuál va a ser la escala de colores, por ejemplo, que va a tener, o de barra de datos para ver dónde están los costos mayores en este caso. Si yo escojo, por ejemplo, barra de datos, y fíjense que en este caso, como él me está mostrando ya el cuadro resumen, ¿ok? Usando uno de los objetos o un icono de visualización, que en este caso es la tabla, que aquí tenemos entonces en forma de tabla lo que hemos calculado hasta ahora. Fíjense que uno de los objetos, en este caso de Power BI, que sería
el objeto tabla. Observen una vez que aplicada la barra de datos, que sería equivalente a un formato condicional a partir de la versión 2007 de Excel. Fíjense que aquellas cantidades donde las sucursales, el costo de la nómina es más alto, aparece la barra rellenando la celda hacia la derecha, y las sucursales donde el costo de la nómina es menor, la barra se degrada hacia la izquierda. Aquí tenemos entonces el ejemplo de cómo en Power BI se puede colocar un formato condicional en esta tabla. Fíjense que hay muchas cosas que coinciden con, por ejemplo, las tablas dinámicas, donde también podemos escoger un estilo. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una tabla de una sola dimensión. También fíjense que dentro de las visualizaciones o iconos podemos entonces también escoger no solamente tablas, sino que también podemos escoger matrices. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una matriz y la voy a colocar, por ejemplo, aquí en la parte inferior. Ok, aquí está la matriz. Okay, fíjense que el objeto a lo mejor va a requerir mucho más espacio en forma horizontal debido a que la matriz va a tener filas y columnas. Fíjense que a diferencia de las tablas, las matrices llevan variables o pueden obtener variables entre filas y variables, creando lo que denominamos una matriz fila-columna. Y acá, por ejemplo, fíjense que la idea es colocar qué va a ir en columnas, ¿okay? Cuáles van a ser las columnas en este caso y cuáles van a ser las filas. Las filas se colocan en esta sección y las columnas acá. Ejemplo, en la fila yo quiero clasificar a los trabajadores por grado de instrucción. Entonces tenemos instrucción y yo lo voy a arrastrar hacia la sección fila, tal como lo haríamos en una tabla dinámica. Entonces observen que yo arrastré el campo a fila. Acá tenemos entonces los grados de instrucción. Recuerde que con el rodillo puedo aumentar el tamaño de la cuadrícula para indicar el tamaño de la fuente, que hasta ahora está en 8, lo voy a colocar en 12, el tamaño de la fuente. Ok, fíjense que ahora en este caso el grado de instrucción, como son tan pocos, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, 14, como estamos en el anterior. Okay, también podemos darle un estilo a la matriz. Fíjense, aquí también tenemos estilos a las matrices que pueden ser llamativos con encabezados en negrilla. Y entonces aquí tenemos entonces los grados de instrucción. Tenemos los grados de instrucción en forma de fila. Ahora en forma de columna yo voy a colocar en este caso... vamos a colocar los turnos. Los turnos lo vamos a colocar ahora en el área de campos. Nos vamos al icono de los dos rectángulos horizontales, que es el área de campos. Vamos a arrastrar entonces hacia los elementos que van a aparecer en fila. Ya colocamos lo que iba en fila, que es instrucción, perdón, y ahora vamos a colocar lo que va en columna. En columna vamos a colocar en este caso, vamos a colocar los turnos. Ok, vamos a colocar los turnos. Vamos a colocar turno, lo vamos a arrastrar hacia columnas y de aquí se va a generar una columna por turno. Ok, entonces colocamos aquí en columna los turnos. En el área de columna vamos a verificar nuevamente turno. Voy a arrastrarlo hacia el área de columna. Ahora sí. Y observen ahora que la tabla va a aparecer entonces, cuando se actualice va a aparecer entonces una columna por turno. Aquí se está generando, fíjense, mañana, tarde y noche. Ahora, ¿qué valores quiero mostrar en esa matriz? Por ejemplo, yo quiero saber cuántas personas hay por turno por grado de instrucción en nuestra nómina. En este caso voy a llevar, puede ser el sueldo, que lo voy a llevar a valores. Voy a llevar el sueldo a valores. Solamente que aquí no me interesa la suma de los ceros, sino un reconteo. Entonces, fíjense que por defecto el cálculo es la suma, ¿no? Pero voy a cambiar acá en los valores del sueldo, voy a indicarle que me haga un recuento. Y aquí tenemos entonces la cantidad de trabajadores que tenemos por grado de instrucción por turno. Por ejemplo, en posgrado del turno de la mañana hay 88 trabajadores para un total de 217 trabajadores con nivel de instrucción posgrado, y el total de trabajadores de la empresa es de 1019 trabajadores. Ok, fíjense que cuando el espacio no es suficiente para mostrar la información, van a aparecer algunas barras de desplazamiento horizontales y verticales para poder moverse. Fíjense que no hubo necesidad de tanto espacio, por eso voy a cerrar entonces el contenedor. Y aquí tenemos entonces las dos tablas generadas en nuestro primer informe, o lo que va hasta el primer informe, que son dos tablas. Una tabla en este caso es correspondiente a los trabajadores por sucursal, y la otra tabla que tenemos acá es de fíjense en una cosa acá que podemos aprovechar antes de terminar. Fíjense que, por ejemplo, si yo escojo de la tabla superior algún elemento en particular, en la parte de abajo me